Ya habíamos visto la unidad 1, que la unidad 1 en cierta forma dijimos que era más o menos como una introducción, ¿no es cierto?, como para tener una puesta en común de lo que era la materia, de los temas que íbamos a tratar, todo eso, ¿no es cierto? Vimos descripción general de algunos mecanismos, vimos trabajo con paralelogramo articulado, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar ahora con toda la parte de lo que es estrictamente lo que es la mecánica racional, ¿sí? Esta es la parte Disculpe, más, profe. más interesante. Sí, no sé si me escuchan bien, no sé qué dijeron recién. Sí, sí, se escucha bien. ¿Le puedo hacer una consulta que me quedó sobre el trabajo práctico? Trabajo práctico ya lo hablas con el ingeniero Gasca, bien en un rato, ¿sí? Buenísimo, gracias. Ya él después, sí, inclusive tuvimos un problemita ahí que no habíamos subido lo que era los cuestionarios teóricos, ¿no es cierto? Yo el año pasado los había reformulado, pero bueno, este año le bajé una otra versión, así no le lleva tanto tiempo, porque ya ahora, como el año pasado al principio no teníamos bien aceitado el mecanismo este, y bueno, había muchos alumnos que no podían ingresar, entonces bueno, se hizo un poco más ambicioso, pero bueno, ya ahora no hemos tenido problemas, felizmente, así que le hemos hecho algo un poco más simple, ¿sí? Por eso es que ya después se ponen de acuerdo con el ingeniero Brasca, de fechas de entrega, todo eso. ¿Eh? Bueno, ya saben, cualquier duda, pregunta, interrumpen, no hay ningún problema. ¿Sí? Este, cualquier duda que tengan, no hace falta. Vamos entonces a ver un poquito de lo que es el tema de cinemática de partículas, ¿sí? Cinemática de partículas es un tema interesante. Es muy simple, ya le digo, acá le va a resultar muy parecido a lo que han visto ya en física. ¿Sí? No sé si la clase pasada con ustedes vimos algo de esto. Creo que no, ¿no? Alguno me lo recuerda, si se acuerda. De esto no habíamos visto nada, ¿no es cierto? Algo habíamos empezado a ver. Bueno, bueno, algo habíamos empezado, habíamos dicho la primera parte, nomás, sí. Bueno, rápidamente. Entonces, vamos a ir revisando esto y bueno, esto le voy a decir, es un repaso de física, ¿sí? Vamos a ver más del punto de vista vectorial. Fíjense, primero hablar del movimiento rectilíneo, que ustedes ya lo conocen, la trayectoria, el recorrido hacia una línea recta. Entonces yo tengo P y P', que son dos en la posición de una partícula en dos instantes de tiempo. Lo más importante acá es cómo defino yo posición. Si yo tengo un movimiento rectilíneo, indudablemente tengo que definir, ¿no es cierto?, una dirección, un sentido que yo voy a considerar positivo. Entonces yo estoy acá en el origen, estoy en el origen, entonces directamente me voy, ¿sí? Tomo un punto como origen. Bueno, yo le doy el ejemplo siempre de una cinta métrica, ¿no es cierto? Usted toma una cinta métrica, la extienden sobre una mesa plana, y bueno, y ahí se van moviendo entonces con todos estos elementos, ¿sí? Tenemos un origen, que yo acá lo llamé O, ¿sí? El origen lo llamamos O, sería este el origen que tenemos acá, ¿no es cierto? Eh, A partir de ahí yo tomo medidas, ¿no es cierto? Yo mido, por ejemplo, X centímetros, ¿sí? O milímetros, depende. Supóngase que yo fijo, bueno, digo yo, cuando el tiempo es t, la partícula recorrió una distancia x. ¿Eh? P' sería la posición que ocupa después de un tiempo, t más delta t. ¿No es cierto? Entonces yo defino velocidad media como el cociente delta x sobre delta t. Y la instantánea, ya saben, es el límite para delta t que tiende a cero de ese cociente de incremento de espacio respecto de tiempo. Por eso decimos que la velocidad en realidad es la derivada de x respecto de t. Recuerde que el límite de un cociente incremental cuando la variable tiende a cero es lo que nosotros conocíamos como derivada. Entonces acá encuadra perfectamente nuestra definición de derivada. Entonces acá d sería el diferencial de x con respecto del tiempo. Y lo mismo es válido para aceleración. Lo que pasa es que yo ahora en la posición P y P', ¿sí? En la posición P y P', definida como siempre a partir de un cierto origen O, yo voy a considerar acá el vector B y acá el vector B más delta B. Entonces yo llamo la aceleración instantánea al límite para delta t que tiende a cero de delta B sobre delta t. Entonces la aceleración se puede escribir como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y como yo se da esta relación,
¿no es cierto? Esta velocidad, a su vez, es la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces yo, con esta última expresión que tengo acá, que es la 2, directamente expreso la aceleración en función del espacio. Derivada segunda de x respecto del tiempo 2 veces. Y eso sería un poquito todo. Lo que tienen después ahí es una sustitución como para que ustedes, depende de lo que ustedes conozcan como dato en un problema, no sé, ustedes podrían despejar de acá el diferencial de t, lo pasamos allá y esto lo pasamos acá, me queda el diferencial de x sobre b, y bueno, y ahí entonces directamente le encuentran una expresión a la aceleración en función de la velocidad, ¿verdad? Que sería esta. Es lo mismo. Acá hay un ejemplito que es muy, muy ilustrativo, muy lindo, muy fácil. Yo tengo acá el espacio. ¿Cómo doy el espacio? Con una ecuación. Yo le doy una ecuación. En este caso ustedes se dan cuenta que es una parábola de tercer grado, ¿no es cierto? 6t cuadrado menos t al cubo. Esa es mi ecuación. Yo puedo hacer una tablita de valores, ¿sí? Hago una tabla de valores, ¿sí? Y me dicen que analice los primeros 6 segundos. Bueno, entonces hago una tabla de valores, llevo en un punto para el eje X, que sería la variable independiente, sería el tiempo, el tiempo sería el independiente, y X sería la variable dependiente, que es el espacio. Entonces directamente X, 6t cuadrado menos t al cubo. Así de fácil. ¿Sí? Bueno, entonces directamente ustedes lo representan gráficamente, o sea, por puntos, ¿no es cierto? Y bueno, van a llegar a esta conclusión. Bueno, después de la velocidad directamente derivamos esto, respecto de t. ¿Sí? Como yo acá tengo 6t cuadrado, la derivada de t cuadrado es 2t, que son 12t menos 3t cuadrado. Y la aceleración vuelvo a derivar, me queda 12 menos 6t. Porque me queda 2t la derivada de t cuadrado, directamente. Y bueno, entonces ustedes fíjense que yo tengo acá una parábola de tercer grado, en la velocidad 1 de segundo, y en la aceleración una línea recta, que es lo que ustedes ven en este gráfico. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué me dice este grafiquito que tengo acá? Bueno, lo que me dice este gráfico es que yo parto de un punto que yo considero como cero, en una dirección que es la que yo consideré como positiva, ¿cierto? Si es el caso se va hacia la derecha. A los 2 segundos el móvil recorrió 16 metros, a los 4 segundos recorrió 32 metros, y después, ¿qué pasa? Empieza a bajar la distancia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el móvil llegó a los 32 metros, dio vuelta, o vino marcha atrás, ¿no es cierto? Y empezó a volver al origen, ¿no es cierto? Empezó a volver y bueno, demoró 2 segundos en llegar otra vez a cero. O sea que recorrió 16 metros primero, más otros 16, 32, y en total hizo 32 metros ida y vuelta. Y si ustedes analizan el gráfico de la velocidad, recuerden que por análisis matemático, ustedes acá tienen un máximo, entonces en el máximo la derivada es 0, o sea que a los 4 segundos la velocidad es 0. ¿Sí? Bien, después fíjense que la velocidad máxima se va a dar a los dos, ¿no es cierto? Que eso lo ven en este gráfico. Usted acá en los dos tiene un cambio de pendiente, de cambio de tendencia, ¿no es cierto? La pendiente iba creciendo de 0 a 2, que la pendiente es la derivada, ¿no es cierto? Y a partir de 2 a 4 sigue decreciendo, pero siempre es positiva, ¿no es cierto? ¿Qué significa que la velocidad es positiva? Que su dirección, la dirección del vector velocidad, coincide con la del que yo supuse como positiva, o sea, es la que haría recorrer un espacio positivo. Por eso, fíjese que a partir de los 4, ¿qué va a pasar? El móvil se opone, ¿no es cierto? O sea, el vector velocidad directamente va a ser negativo porque se va a dirigir hacia la izquierda, o sea, ya voy a descontar, ¿no es cierto? Por eso es que pasa eso. Bueno, entonces acá tienen que de aquí a aquí tendríamos esto. Y bueno, la derivada en el punto 2 es tangente horizontal, o sea que en 2 la aceleración es 0, ¿sí? Y directamente obtengo este gráfico, o sea que el móvil sale acelerando como si fuera la última vez, y la máxima aceleración cuando sale va decayendo, y fíjese que a los 2 segundos se hace negativa la aceleración, porque en realidad es una desaceleración, ¿no es cierto? Se va frenando el móvil,
se termina de detener a los 4 y después sigue para el otro lado. ¿Estamos? Por eso es que es negativa la aceleración a partir de los 2. ¿Estamos? La aceleración. En cambio, la velocidad es negativa a partir de los 4, porque a los 4 es como se produce la inversión en el sentido de marcha. Bueno, eso sería un poquito entonces para hablar de ese gráfico, ¿no? Para hablar de ese gráfico. Bueno, vamos a la determinación del movimiento, que sería lo que ustedes tienen acá. Esto es para que usemos en el práctico, ¿sí? Ustedes en el práctico van a tener distintos, pero ustedes tienen un problema, van a trabajar con lo que llamamos los datos de entrada, ¿no es cierto? A ustedes les van a dar ciertos datos y van a tener que calcular algún elemento. Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo supongo que ustedes dan como dato la aceleración en función del tiempo. Y bueno, teniendo la aceleración en función del tiempo, directamente yo digo que la aceleración es la derivada de b respecto de t. Entonces de acá despejo derivada de b, ¿sí? Y directamente me va a dar este elemento que yo tengo acá. ¿Sí? Directamente va a ser f de t diferencial de t. ¿Sí? Bien, entonces directamente lo que yo hago es integrar ambos miembros. La integral del diferencial de b acá es la integral de f de t diferencial de t aquí. Y listo. Y bueno, entonces ustedes ya no tienen mayor problema. Sí, directamente la velocidad va a ir de b sub 0 a b, al instante, ¿no es cierto? Al instante t. A este instante t la velocidad va a valer b. Y bueno, y de ahí van sacando los distintos elementos. ¿Sí? Directamente, acá la integral del diferencial de b es b. Aplicando la regla de Barrow, extremo superior menos extremo inferior, le queda b menos b sub 0. Y acá le queda igual a la integral entre 0 y t. Ustedes esto la resuelven a esta integral, ¿no es cierto? Para tener ya el valor de la variación de velocidad. Bueno, diferencial de x va a ser igual a b por diferencial de t, integramos y listo. Y acá cuando ustedes tienen como el dato de entrada la aceleración, pero no en función del tiempo, sino en función del espacio, en función de x. También lo pueden tener. Entonces, bueno, directamente, de la que teníamos antes despejamos, b por diferencial de b, a por diferencial x, era f de x diferencial x, porque a es f de x, entonces este a se transforma en f de x, y directamente integramos ambos miembros como hacemos siempre, ¿no es cierto? Entonces yo tengo la integral de b diferencial de b, que era b sobre 2, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Era b cuadrado sobre 2. Porque es b a la 1, 1 más 1, 2, entonces b a la 2 sobre 2. Por eso es que acá le queda un medio b cuadrado, el extremo superior, menos un medio b sub 0 cuadrado, el extremo inferior. Es igual a esta integral. Bueno, ahí tienen entonces los casos, ya les digo, eso depende de los datos de entrada que ustedes dispongan. Acá también tiene la aceleración. Vamos a hablar un poquito de este movimiento, que ya también vamos a repasar lo que ya vieron, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si yo digo, rectilíneo, ¿qué significa? Se está moviendo en línea recta. Acelerado, hay una aceleración, y si digo uniformemente, ¿qué quiere decir? Que la aceleración se mantiene constante. Eso es lo importante. Entonces aquí es igual la aceleración, es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como bien decimos, se mantiene constante. Así que directamente no tendríamos mayor problema en definir este tipo de movimiento y en trabajar, que las formulitas van a ver que vamos a llegar por distintos caminos, pero son las mismas que vieron, ¿no es cierto? Yo directamente, como hago siempre en estos casos, yo paso este diferencial de t que está acá, lo paso multiplicando acá. Entonces me queda que diferencial de b es a por diferencial de t. Integro ambos miembros. Entonces acá me queda extremo superior menos inferior, b menos b sub 0. La integral del diferencial de t es t. ¿Sí? ¿No es cierto? Cuando hago el extremo superior es t menos 0, es t. Entonces directamente es a por t. Solamente aquí he resuelto esta integral. Y bueno,
Este B sub 0 lo podemos pasar al otro miembro para que sea la ecuación que estamos familiarizados nosotros, donde decimos que la velocidad en un instante t va a ser igual a la velocidad inicial más el producto de aceleración por tiempo. Bueno, y acá tienen, como siempre hacemos cuando usted tiene otros elementos, y como velocidad es diferencial de x con respecto al tiempo, lo reemplazamos acá, ¿no es cierto? En vez de poner velocidad, pongo diferencial de x con respecto al tiempo. Eso me permite pasar este diferencial de t multiplicando, y de acá me quedaría, cuando yo puedo integrar este diferencial de x que me quedó solito y abandonado acá, lo integro entre mis extremos, x0 y x. x0 es la posición inicial, y x sería en un instante t, ¿no es cierto? Y bueno, y acá va a ser entre 0 y t de lo mismo. Y bueno, cuando usted integra, acá superior menos inferior, x menos x0. Y acá cuando usted integra respecto del tiempo, acá sería integral de b sub 0 diferencial de t, que directamente es b sub 0 por t. Y esta otra es integral, ¿no es cierto?, entre 0t de at diferencial de t, directamente le va a quedar t cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Porque es la integral de t diferencial de t. Y bueno, este x0 comando lo pasamos allá y ahí tenemos la formulita muy conocida de la física. Bueno, lo que tienen acá sería otro, si ustedes tienen que velocidad es diferencial de v con respecto a x, y la aceleración, que esa es la forma que habíamos sacado antes. Entonces este diferencial de x lo llevan allá, acá integran, ¿sí? Y obtendrían esta otra formulita, ¿sí? Que la pueden usar o no. Lo que tenemos acá abajo, ese sería el movimiento uniformemente acelerado, que como ustedes ven coincide plenamente con lo que ya vimos. ¿Sí? Bueno, recuerden cualquier duda que tengan, que bueno, esto es muy fácil, pero no importa. Interrumpen nomás y seguimos. Acá tenemos el movimiento de varias partículas. Esto ya es más interesante. Yo ya prácticamente dejo de trabajar con una sola y supongo que para empezar a hablar tenemos dos, pero generalizan, ¿no es cierto? Pero por ahora vamos a tener dos partículas, la A y la B. ¿Sí? La A y la B. La partícula A la voy a tener en este punto y la B en este punto. Acá estamos como siempre, ¿no es cierto? Sería... En este caso sería un movimiento rectilíneo. Yo tengo pero son dos partículas distintas, no son dos instantes de tiempo. ¿Sí? Ustedes tienen que a lo largo de la trayectoria, usted va a tener dos partículas, la partícula A y la partícula B. ¿Sí? Eso es todo. Bien, la A y la B. Fíjense cómo fijo la posición de cada una, ¿no? La posición de la A va a ser x sub A, que es la distancia que yo tengo desde A, ¿sí?, hasta el origen O. Y cuando yo hablo de x sub B, lo mismo, es la distancia desde B al origen O, que lo llamo xb. Eso se llama posición absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque es la que tiene en sí misma cada partícula, no depende de nada. Pero yo también puedo llamar x sub BA a esa distancia entre A y B. ¿Cierto? Sobre la misma línea X a esa distancia entre A y B la puedo llamar XBA, que es posición relativa de B respecto de A. Eso es X sub BA. Posición relativa, entonces acá tenemos tres elementos. X sub A, posición absoluta de la partícula A respecto al origen O. X sub B, posición absoluta de la partícula B respecto al origen O. Y X sub BA es posición relativa de B respecto de A. ¿Esto qué me permite? Me permite calcular la de B como suma de estos dos vectores, ¿no es cierto? XA más XBA, que es lo que ustedes tienen acá. ¿Sí? XBA, por supuesto, que va a ser XB menos XA. ¿No es cierto? Usted resta XB menos XA o tiene XBA. Y bueno, acá lo tienen. Y el XB lo pueden escribir como la suma del XA más el XBA. Y listo. Bueno, por supuesto que la velocidad es la derivada. O sea, ustedes pueden derivar y van a obtener velocidad de B menos velocidad de A. ¿No es cierto? Y la velocidad de B lo pueden escribir como la absoluta del punto A, de la partícula A, más la relativa, más la velocidad relativa de B respecto de A. Esta fórmula se leen así. La posición absoluta de B
es la suma de la posición absoluta de A más la posición relativa de B respecto de A. Y lo mismo la velocidad. La velocidad absoluta de B es igual a la velocidad absoluta de A más la relativa de B con respecto de A. Y lo mismo para la aceleración. La aceleración absoluta de B va a ser igual a la absoluta de A más la relativa, ¿eh? La aceleración relativa de entre B y A. ¿Cómo se pasa de una forma a la otra? Simplemente derivando. ¿Sí? Vamos, entonces eso sería movimiento de varias partículas. Vamos a este otro tema que es muy importante del punto de vista ya cinemático, ¿no? Ya cinemático. Son los famosos movimientos interdependientes, ¿sí? Los movimientos interdependientes. Vamos a ver dos casos de movimiento interdependiente. Vamos a ver el primero y el segundo, un poquitito más complejo. Yo les explico qué es lo que tienen, ¿no es cierto? Ustedes acá tienen una viga, un techo que serviría de empotramiento, ¿sí? Yo acá tengo una cuerda que, como todas las cuerdas en física, son inextensibles y sin peso, ¿sí? Inextensibles, o sea, no son elásticas, inextensibles y sin peso. Bien, entonces ustedes la tienen amurada en este punto G, directamente acá tienen una primera polea móvil que sería esta, ¿no es cierto? Acá tienen un peso B, y acá esta rama sigue, y acá tienen otra polea, CD, que esta polea es fija al empotramiento, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Entonces, fíjense ustedes que, como yo les dije recién, que esta cuerda es como todas las cuerdas de la física, esta, al ser una cuerda rígida, esto es como si fuera directamente, pueden considerar ustedes como si fueran, ¿no es cierto?, elementos, XB, porque la distancia F, pero todo va a permanecer constante. Entonces ustedes pueden suponer que directamente ustedes tendrían aquí una composición de, por un lado, esta distancia, ¿no es cierto? Vamos, si nosotros sumamos las distancias, yo voy a tener XA, que sería la distancia que tenemos desde la condición de vínculo a el punto A. Esto sería XA. Porque esto no se deforma, no se extiende, es una barra rígida, y esta cuerda tampoco. Entonces yo puedo plantear esta ecuación, que se va a dar siempre, porque ¿qué digo yo? Bueno, yo bajo un poquito A, ¿qué va a pasar con XB? Y va a subir. ¿Va a subir cualquier cosa? No, va a subir una cantidad, una magnitud perfectamente definida por esta ecuación, ¿no es cierto? Si yo acá bajo 1 centímetro, esta va a subir medio centímetro por la forma de trabajo de la polea, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ¿por qué decimos XA más 2XB? Pues yo tengo esta rama que es XA, y XB tengo una rama que es esta, desde el vínculo al punto B, más otra rama que es esta, ¿sí? Por lo que le dije antes, ¿no es cierto? Son inextensibles, como esto es fijo. Entonces, esta es la ecuación. XA más 2XB igual a constante. Fíjense que si yo fijo una, la otra la obtengo despejando, ¿no es cierto? Entonces directamente tengo un grado de libertad, uno solo. ¿Por qué? Porque yo tengo una sola posibilidad de cambio. Yo fijando una, yo cambiando una, la otra cambia inexorablemente un valor determinado. No hay otra alternativa. Si yo acá abajo 3 centímetros, este va a subir 1,5 y no va a subir otra cosa. ¿Se dan cuenta? En cambio acá abajo, en este otro que tenemos acá, que es un muy lindo grafiquito, fíjense qué pasa acá. Es un poquito más complicadito, yo agregué algo más. Yo tenía el XA igual que antes. Lo que pasa es que ahora el XA va a ser móvil, ¿sí? Yo vengo entonces con él. Yo siempre tomo esto porque sigue siendo una cuerda inextensible. Entonces directamente lo tomo al punto donde está murado el peso. Entonces, de acá a acá tengo XA, ¿no es cierto? De acá a acá vuelvo a tener XA, o sea, hasta arriba serían 2XA, ¿sí? Y después de acá va una polea fija, ¿sí? Y después lo que hace aquí, directamente tengo de este punto a acá, tengo un XB, de acá a acá tengo otro XB, y XC tengo uno solo, porque de acá hasta acá. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 ramas, 2, 4, 5 magnitudes. ¿Sí? Entonces esta ecuación es muy simple. 2, 1 XA más otra 2XA.
una xb más otra, 2xb y un xc igual a constante. Y acá sí que estoy complicado, pero digo, bueno, supónganse que yo bajo un poquito xc, bueno, XA y XB se van a mover, pero depende de cómo se mueva una, cómo se va a mover la otra. ¿Estamos? O sea, yo diciendo solamente cuánto se mueve XC, no tengo definido el movimiento de las otras dos. Necesito saber, pues yo puedo mantener esta y mantener esta fija, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces directamente todo este movimiento lo absorbe XA. O no puedo permitir que se mueva todo lo que podría. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces yo tengo que fijar dos condiciones, 2 grados de libertad. Lo mismo pasa para... Directamente yo puedo derivar toda esta expresión, la derivada de una constante 0, entonces me queda esta formulita. Yo sé que la derivada de x sub a respecto del tiempo, ¿qué es? La velocidad absoluta de A. Esta es la velocidad absoluta de B y la velocidad absoluta de S. Entonces directamente tendrían esta ecuación que le permitiría trabajar con los 2 grados. ¿Sí? Entonces acá lo que vimos es movimiento de varias partículas y ahí hablamos de la distancia relativa, la velocidad relativa y la aceleración relativa, ¿no es cierto? Que sería este dibujo. Y acá es otra cosa. Acá hablamos cómo un movimiento interviene en los demás. Eso se llama movimiento interdependiente. Y ahí analizamos 1 grado de libertad, que sería este ejemplo. Digo 1 grado porque yo, moviendo una, conozco perfectamente qué movimiento tiene la otra. Acá son 2 porque yo tengo que conocer 2 para poder saber cómo se mueve la tercera. Bueno, si estamos, seguimos. Si no hay duda, seguimos con movimiento curvilíneo. Ya abandonamos el rectilíneo y vamos al curvilíneo, ¿sí? El curvilíneo se va a caracterizar porque la trayectoria va a ser, como ya saben, una línea curva. ¿No? Es lo mismo que vieron en física, o sea, fíjense que no estamos agregando nada, simplemente por ahí estamos cambiando un poquito algunas nomenclaturas, pero no estamos cambiando. Yo acá sí tengo que definir estos vectores, posición, velocidad, aceleración. Para que sea ya algo distinto a lo que están acostumbrados, vamos a suponer que esta es una curva alabeada en el espacio, ¿sí? Yo que tengo una partícula que se está moviendo en un sistema tridimensional X y Z. ¿Qué serían los 3 ejes que ustedes tienen aquí? ¿Cómo fijo yo la posición de una partícula en el espacio? Bueno, directamente lo puedo fijar de una manera muy simple, trabajando con coordenadas polares, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Directamente, yo tomo un cierto origen O y trazo un vector, cuyo origen es O y su extremo es P. Sería el vector OP, ¿sí? Entonces, esa distancia yo la llamo R, esa distancia, ¿no es cierto? Directamente la distancia es R. Bueno, y ese R es lo que yo llamo, lo que se da en llamar el vector posición, ¿sí? Esa distancia R es lo que se da en llamar, ¿por qué se llama vector posición? Porque define perfectamente la posición del móvil, ¿sí? No hace falta otra cosa. Se llama vector posición porque por sí solo me define la posición del móvil en donde está ubicado en el espacio. Directamente con el vector posición R. Vamos, supóngase que pasa un cierto tiempo, como siempre, delta t, y la partícula, siguiendo esta trayectoria curvilínea, ocupa la posición P'. P'. ¿Cómo defino P'? Bueno, trazando lo mismo. De P' a O trazo el vector R', que va a ser vector de posición de la partícula en el instante, ¿sí? T más delta t. ¿Estamos? O sea, cuando transcurrió un tiempo delta t. Entonces, P y P' es la misma partícula en 2 instantes sucesivos de tiempo, de lectura de tiempo. Yo leí el tiempo acá y leí el tiempo acá. Esa diferencia es el delta t que lo tengo acá. La velocidad media, fíjense qué fácil. Recuerden que R y R' son magnitudes totalmente vectoriales. ¿Sí? Son magnitudes vectoriales. Entonces yo directamente puedo tomar este delta R que tengo acá, ¿sí? Porque yo tenía este era el R y este es el R', uno de los extremos y tengo el delta R. Entonces directamente yo defino ahí la velocidad
media. ¿Eh? Directamente defino la velocidad media como el cociente entre delta R y delta T. ¿Sí? Entonces, esa sería la velocidad media. ¿Cómo hago con la velocidad instantánea? Y bueno, la velocidad instantánea directamente, ustedes estudiaron límite, ¿no es cierto? Va a ser el límite para delta t que tiende a cero, delta r sobre delta t. Recuerden la interpretación geométrica de la derivada, ¿sí? Este delta r que acá es secante, ¿no es cierto? A medida que delta t se va haciendo cada vez más chiquitito y tiende a cero, ¿no es cierto? Este delta r, ¿sí? Este vector de, si delta t tiende a cero, este vector delta r se va haciendo cada vez más chiquito porque el punto P', describiendo la trayectoria de la línea curva, se va acercando al P. Y en el límite, este vector que es secante, se va a transformar en tangente, que es el que ustedes tienen acá, que sería el vector velocidad instantánea. ¿Eh? Cuando lo hago así con letra imprenta, así sea minúscula, se refiere a vector, ¿no? O podríamos hacerlo con la rayita, pero no me... Sería el límite para delta t que tiende a cero de delta r sobre delta t. ¿Estamos? Directamente la velocidad instantánea. Es más o menos lo mismo que veníamos hablando. Por supuesto que r es una función vectorial, ¿no es cierto? Función vectorial del tiempo, porque varía con el tiempo. La velocidad, como bien ya dijimos, es la derivada de r con respecto del tiempo. Lo que ustedes tienen acá, que sería el escalar velocidad, que sería la magnitud del vector b o el módulo, como quieran llamarlo, el módulo del vector b, por eso que ya lo hago con letra. Profe, no se lo escucha. Profe, no se está escuchando. Oscar, no sé por qué, pero se cortó el audio. Debe haber tenido alguna... Se debe haber desactivado. Ya le hablo a ver qué me dice. Ahí volvió, pero está silenciado. Tal vez le falta desmutearse. Está muteado,